Hola a todos, muchas gracias por todos sus mensajes y sobre todo aquellos que nos han escrito para que continuemos con esta labor de difundir estas pequeñas cápsulas acerca de los ejercicios, acerca de este mensaje que se llama Si yo cambio, el mundo cambia. Y bueno, gracias a ustedes hemos reanudado este esfuerzo. Quiero decirles que este compás de espera en volver a estar con ustedes se debió a que pues tenemos la dicha de que mi papá, el doctor Rafael Martínez Cortés, está en la presencia de nuestro amado Dios. Y para muchos esto podrá significar como una interrogante o una duda de cómo es posible que estoy diciendo que es una dicha que Él ya haya partido a la presencia y a las manos de nuestro Padre Celestial. Y es realmente porque creo que este fue el mensaje que Él recibió y este era el anhelo que Él en lo más profundo de su corazón guardaba, y era poder volver a estar en esa presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor, y volver a estar en comunión y volver a escuchar su voz, así como lo experimentó en un 23 de febrero en el 2016. Y bueno, el retomar estas cápsulas y estas pequeñas grabaciones pues me lleva al punto inicial de contarles un poco acerca de cómo surge esta historia de Si yo cambio, el mundo cambia, cómo es que damos por iniciado este esfuerzo de grabar un poco acerca de las técnicas, los ejercicios, las lecciones de los animalitos, pero sobre todo de contar cómo ha sido nuestra historia como familia a través de este regalo del cielo que recibimos pues ya hace varios años, y que hemos ido a lo largo de este trayecto tratando de experimentar y de vivirlo en la medida que ha sido posible, de una manera plena y de una manera diaria, teniendo conciencia que la gratitud, la bondad, el perdón no son ejercicios que debamos de practicar solamente una vez en la vida o cuando experimentamos situaciones complicadas, sino que es una experiencia del día a día. Así que brevemente quiero contarles cómo surge Si yo cambio, el mundo cambia. Este fue un mensaje que mi papá empezó a escribir hace ya 6, 8 años más o menos. Y justo aquí fue el lugar en donde él eh, tuvo este dictado, porque realmente a él le gustaba decir que había sido un dictado lo que había experimentado, que no eran sus ideas, sino que al sentarse y escribir sobre las lecciones de los animales, él podía sentir cómo las ideas venían y fluían, y donde simplemente escribía. Y creo que esta es una experiencia compartida, no solo de mi papá, sino también propia, que cuando él me daba esas guías para corregirlas y para poder darles un poco más de estilo o corregir ortografía, pues también yo experimentaba como este fluir, como eh, es, esta sensación de que no era algo que estábamos pensando o creando, sino más bien algo que estábamos recibiendo. Así que la decisión de escribir Si yo cambio, el mundo cambia realmente no fue una decisión consciente, es decir, no fue nosotros poniéndonos con mi papá de acuerdo y diciéndonos vamos a escribir un libro. Realmente esta decisión salió de una manera muy espontánea y de una situación adversa. Nosotros como familia atravesábamos pues una circunstancia difícil que después veríamos que se convertiría en lo que en el libro se llama uno de nuestros desiertos, y más que ser propio era el desierto de alguien más, de alguien a quien acompañábamos con todo nuestro amor, y que de alguna manera está vinculada de manera especial con toda la historia, y es mi tía Totoni, a quien de cariño le decimos así. Ella se llama María Antonieta, pero que ha sido muy especial para nosotros, y que a lo largo del diagnóstico de su tratamiento, del diagnóstico de su enfermedad, una enfermedad de cáncer, pues empieza a experimentar todas estas emociones que son tan naturales y tan comprensibles como la tristeza, la depresión, la ansiedad, el miedo a un tratamiento o a otro, a tomar una decisión u otra. Y en todo este proceso mi papá lo que empezó a hacer es pues acompañarla a nivel emocional, a nivel espiritual, y a
y orientarla a que en lugar de alimentarse o en lugar de empezar a poner pensamientos que derivaban en más estrés, más ansiedad, más miedo, como lecturas digitales del diagnóstico, de pronósticos, pues mejor que ese tiempo que estaba invirtiendo en leer ese tipo de información que más que ayudarle le generaban más ansiedad y más estrés, pues mejor lo invirtiera en hacer las tareas o los ejercicios que él cariñosamente le ponía día a día, y en donde empezaron a surgir estos ejercicios, estas técnicas, como la técnica de la tortuga, que es agradecer por 5 cosas cada día, o hacer un listado de las cosas que nos hacen felices, y empezar así a cambiar nuestra perspectiva y a enfocar nuestra mente en lo que sí tenemos y no en lo que nos está asustando o en lo que nos está motivando la queja o el miedo o la ansiedad. Así que así empezaron a surgir todos estos ejercicios. Él empezó a documentar cada una de estas conversaciones que él tenía con mi tía, y no solamente a documentarlas, sino también a empezar a aplicarlas con algunos de sus otros pacientes que tenían algunos diagnósticos pues incurables, enfermedades complicadas como miastenia gravis, y en donde él empezaba a ver este cambio emocional, anímico en sus pacientes, y de esa manera empezó a decir, bueno, esto lo voy a seguir aplicando con mis pacientes, y así es como él empieza a redactar esto que inicialmente eran guías inspiradas en animalitos con ejercicios prácticos, y me las empezó a dar a mí para que yo las corrigiera. Una vez terminamos de escribir todos los animalitos que cariñosamente él decía que él esperaba o tenía la expectativa de en qué momento voy a llegar al león o al águila, que son estos animales imponentes, pero que repentinamente en lugar de irse a un león, a un águila, pues el dictado o el sentir era, pues ahora vas a escribir sobre la hormiga, que habla de la humildad, el animal pequeñito, y que en su pequeñez nos da la grandeza que hay cuando aprendemos a ser humildes y renunciamos a la arrogancia y a la soberbia. Así que así fue un poco el recorrido de cómo empiezan a surgir estas guías. Y posteriormente, cuando ya teníamos todo el compilado de todos los animalitos y las lecciones, pues se lo damos a leer a mi mamá, y ella lo lee y ella nos dice, bueno, me parece muy bien, pero creo que hay algo que falta, y es cómo caemos en todos estos ejercicios de animales, porque aquí no se habla del estrés, no se habla de por qué debemos de aplicar estos ejercicios, o cuál es el beneficio, o en qué me va a ayudar a nivel físico. Entonces, ya les conté que mi papá había tenido esta iniciativa muchos años antes de escribir sobre el tema del estrés. Fuimos a esos inicios de muchos años antes, y empezamos a armar la historia, y empezamos a compilar, y para sorpresa de nosotros, que pensábamos que este libro iba a ser un Frankenstein, porque decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver todo el tema del estrés, el manejo físico, el estrés crónico, toda la parte de la neurología que está detrás del estrés? Y, y curiosamente todo fue encajando, y creo que una de las mayores lecciones es como cosas que pensamos que a veces no nos funcionan en la vida, o situaciones que pensamos que no han sido productivas en su momento, de repente avanzas un poco y te das cuenta que esa era la pieza justa que necesitabas para lo que venía más adelante. Y así fue lo que nos ocurrió a nosotros con el libro Si yo cambio, el mundo cambia. Aquellos textos que habían quedado como guardados, que habían quedado rezagados, pues fueron justo la pieza que hacía falta para complementar esta primera parte de Si yo cambio, el mundo cambia, porque el libro está compuesto por 3 partes. La primera, que es la que fue escrita inicialmente, que habla sobre todo el tema del cuerpo, que habla sobre cómo funciona nuestro cuerpo frente al estrés, lo que ocurre cuando estamos sometidos a un estrés crónico y agudo.
la segunda parte que habla acerca de nuestra alma o nuestras emociones y es como cada quien conecta el estrés de manera distinta de acuerdo a cómo es nuestro temperamento. Y la tercera parte, que es la última que recibimos, que es cómo aprendemos a hacer frente al estrés, a la ansiedad, al miedo, a la depresión, y es prácticamente cómo entramos a nuestro cerebro y empezamos a cambiar la manera como estamos percibiendo nuestra vida o percibiendo aquellos obstáculos o adversidades, y es a través de ejercicios sencillos. La técnica del delfín, de la que aprendemos a respirar conscientemente, a estar agradecidos por el aquí y el ahora. El ejercicio de la tortuga, que nos enseña cómo empezar a utilizar de manera consciente este caparazón para agradecer y para darnos cuenta que cada día tenemos la dicha de tener algo por lo que podemos dar gracias. El camello, que nos lleva por la lección del perdón, el poder de la oración, el poder de doblar rodillas y enfocarnos no en nuestra pequeñez o en la dificultad, sino en el propósito que hay a través de cada uno de nuestros desiertos. Y así vamos transcurriendo animal por animal, descubriendo cada una de las lecciones que con tanta paciencia Dios nos ha permitido experimentar y sigue permitiéndonos experimentar, no solo a nivel individual, sino como familia, y también acompañar a otros a través de sus propios desiertos y de sus propias circunstancias, enseñándoles que la única manera para sobrellevar el estrés es precisamente eso, entendiendo que esta fuerza que es aplicada a nuestro cuerpo, a nuestro corazón o a nuestra mente, pues puede ser transformada en la medida que nos disponemos a hacerlo.